Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular Dominicano y a su academia Finanzas con Propósito. Accede a cursos gratuitos, artículos, podcast y mucho más en finanzasconpropósito.edu.do. Yo no conozco un negocio que tú hagas una vez a la semana que te deje un dinero para tú vivir tranquilo. Claro. Puede haberlo, sí, pero eso no es lo común. Y YouTube entra ahí mismo. YouTube es un trabajo. Es un trabajo. Tú ves creadores de contenido que hacen contenido constante. Obviamente, hay una curva donde tú no ves el dinero, pero ya cuando tú sobrepasas esa curva, tú tienes que mantenerte constante porque ya eso es un trabajo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast, un espacio de marketing, creación de contenido y pura estrategia. Un espacio diseñado con conversaciones para ti que quieres llevar tu negocio al próximo nivel a través de las herramientas digitales y la creación de contenido. Así que si tú quieres crecer en redes sociales, suscríbete aquí y escucha todas las conversaciones que te traemos semana tras semana. Y hoy tengo conmigo aquí en la cabina a alguien muy especial, un amigo, colega, yo diría que hasta socio de este espacio que hemos diseñado para ti, y es Alvin King, cofundador de La Cabina. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aunque ya yo estaba aquí, pero primera vez que me invitan a un podcast después de tantos años grabando. Grabando y trabajando con creadores de contenido. Sí. Pero muchas gracias por la invitación. No, para mí un placer. Y de verdad, para los que no saben, yo grabo este podcast semana tras semana en La Cabina, que es un estudio. Háblame de La Cabina y cómo fue conceptualizada esta idea que han traído al mercado. Realmente La Cabina no nace como un estudio de podcast, sino un estudio para creación de contenido de videos musicales y eso. Y luego de la pandemia, nosotros alquilamos este espacio junto a Jaime King, mi primo y socio, para hacer ese tipo de contenido con pantalla verde y ese tipo de cosas. Okay. Y una vez se nos pidió hacer un contenido como podcast. Nosotros dijimos, mira, eso es fácil. Y ahí le buscamos la vuelta. Empezamos con una cámara, después con dos diferentes, una grabadora. Y fue evolucionando y vimos que en ese momento, que quizás son cosas de Dios, hubo un boom a nivel de generación de contenido. Okay. Entonces, nosotros crecimos con esa ola. Porque después de la pandemia la gente se dio cuenta, mira, YouTube genera contenido fácil, rápido. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que era una posibilidad de negocio. Entonces ya crecimos un poquito más formal, compramos 3 cámaras, equipo. Aquí inicialmente hicimos algunas ambientaciones, probando, quitando, pintando pared y todo ese tipo de cosas. Hasta que nos dimos cuenta de que no, tenemos que darle carácter. Vamos a establecer horario, vamos a establecer los sets, poner una plataforma para el tema de las reservas y hacer toda la organización del negocio. Bien, entonces ustedes, digamos que sirven de plataforma para todo el creador de contenido que quiere llevar su mensaje a través de las redes sociales. Exactamente. O de las diferentes plataformas digitales. Pero yo creo que tú eres muy modesto al decir de que tienen que pintar un pared y demás, porque aquí ustedes tienen 2 niveles, sí. Nivel 1 y nivel 2, con diferentes, digamos que escenarios, donde cada creador de contenido puede elegir cómo quiere que se vea su contenido. Sí, pero son hechos prácticamente por nosotros. Ok. Es decir, mucha gente viene y dice, mira, ¿quién le hizo? Nosotros, la mayoría de las cosas, las hacemos. Ok. Hay un conocimiento empírico de hacer. Hay cosas que sí la contratamos, pero sí tratamos como de hacerlo para mantenernos dentro del negocio haciendo cosas, modificando una pared. Nosotros mismos a veces pintamos, montamos los pisos para mantenernos como en esa actividad del negocio y como que ponernos los pies sobre la tierra y entender que muchas veces, y también ahorrarnos unos chelitos, le buscamos la vuelta. Claro. Sí. Alvin, digamos que la razón por la que me siento contigo es también para aprovechar tu experiencia en términos de producción para la audiencia que nos está escuchando y viendo hoy en día. Me imagino que tú has visto decenas o centenas de creadores de contenido ya en el paso de los años en La Cabina, ¿correcto? Sí, más de 250 podcasts han pasado por aquí. Bueno, y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es lo que tú recomiendas como experto en producción que yo debo cumplir para iniciar mi podcast? Yo creo que el que inicia un podcast, más allá de la emoción de grabar y todo eso, debe de tener una estructura. Okay. Por ejemplo, yo les recomiendo a alguien que esté iniciando que empiece con 6 o 12 episodios
hacer una temporada y ver cómo funciona. Es decir, en esos 6 o 12 episodios, tú tratas de poner cada uno de los temas. No siempre depender de invitados, porque a veces puede fallar que uno te llegue tarde y eso. Y tratar como de sacar una primera temporada piloto. Okay. Entonces, eso te va a decir qué funciona, qué no funciona, las cosas que tú estás haciendo bien, las cosas que tú puedes mejorar, si la escenografía, qué cosas tú puedes agregar o qué quitar, que se ve bien y qué no. Entonces, hasta para vender es más fácil porque a una marca tú puedes acercarte y decirle, mira, yo tengo estos 2 episodios, patrocíname esta temporada, claro, con colocación, con el patrocinio o el nombre de esa temporada con esa marca. Eso es como lo principal que yo les recomendaría. Porque muchas veces tú empiezas sin fin. Cuando es sin fin, tú no sabes hasta dónde tú vas a llegar y eso te desgasta en el tiempo. Correcto. Pero si tú sabes que son 6, tú vas a tratar de cumplir los 6 y luego tú empiezas una segunda temporada y así sucesivamente. Me encanta lo que tú dices sobre el tema de trabajar por temporadas, sobre todo para el tema de comercialización. Sí. Que es el dolor de muchísimos podcasteros que no saben cómo sostener económicamente el podcast. Y una pregunta en términos de objetivos. Oye, hay gente que empieza un podcast porque quiere ser el próximo, ¿cómo se llama? Joe Rogan, y quieren tener, digamos que muchísimos views y vivir de la plataforma, pero no siempre se da de esa forma. ¿Cómo yo combato entre yo quiero fama o yo hago esto por este tipo de negocio? ¿Cómo yo organizo no solamente la estructura del podcast, sino también la estructura o el modelo de negocio que va a tener ese podcast? Lo principal que tú tienes que saber cuál es tu objetivo con el podcast. Hay podcasts que son de nicho, que tú vas a un público específico que no te va a generar la viralidad que te generan otros contenidos. Claro. Entonces, si tú vas a hacer un podcast de nicho, o tú lo vendes, o tú debes estar consciente que tú vas dirigido a ese público y que eso puede no traducirse directamente en lo económico, claro, lo monetario. Claro. Tú puedes sacarlo con otras cosas, como patrocinio o lo que sea. Y hay personas que hacen contenido para hacerse viral, para monetizar en YouTube y así sucesivamente. Entonces, lo que debes tener claro es cuál es su objetivo haciendo el contenido. Okay. Hay gente que empieza apasionado porque entiende el resultado que puede tener, pero no está claro de qué es lo que tú quieres. Claro. Entonces, ya después que tú marcas el objetivo claro de qué es lo que tú quieres, ya ahí tú te vas alineando. Obviamente, hay objetivos que no son rentables. Es decir, no son rentables a nivel de monetización a través de YouTube. Okay. Pero sí pueden ser comercializables. Totalmente. Entonces, eso es vital. Porque nosotros hemos tenido casos de podcasts que duran 8 meses para monetizar en YouTube. ¿Cómo tú puedes sustentar un proyecto si tú tienes 8 meses pagando estudios, un editor, etcétera, etcétera, si tú no ves el video de YouTube? Claro. Entonces, esa constancia te la puede dar ese objetivo que tú tienes. No, hay 3 tipos que yo he determinado. Hay podcasts que son de una marca en específico. Dígase, valga la cuña, Banco Popular, por ejemplo. Banco Popular tiene un podcast que es para visibilidad de su empresa, de su marca. Está el que quiere hablar de un tema en específico y todo lo que gire en torno a ese tema es lo que yo llamo podcast de nicho, que tú vas a hablar de vehículos. Ok, tú vas a maximizar todo de vehículo y tú puedes conseguir patrocinio de ese vehículo. Del sector vehículo, con dealers, con aseguradoras, etcétera, etcétera. Y está el que sí quiere hacer monetización por YouTube, que ya se trata de hacerse viral, tiene que ser más constante, tiene que saber cómo funciona el algoritmo, tiene que hacer colaboración, tiene que estar siempre pendiente a las tendencias. Muy bien. Entonces, esos son como los 3 tipos de objetivos que tú tienes que ver cuando tú empiezas. ¿En cuál tú te vas a meter? Ya eso es decisión tuya. Correcto. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo Digital Talks, mi agencia se llama Digital Marketing y yo he creado este espacio, primero porque me encanta el tema, quiero agregar valor y educar a mi audiencia, pero también por ese valor agregado, que a través del contenido, me llegan clientes. Exacto. Entonces, mi modelo siempre ha sido, yo creo un espacio de mucho valor para que potencialmente se capitalice
a través de los clientes que llegan a la agencia. Tú le estás dando visibilidad a tu marca. Correcto. A través de esa visibilidad llegan clientes y ese cliente se traduce en el objetivo económico que tú quieres en ese momento. Correcto. Mira, es muy interesante porque muchas personas creen que simplemente el podcast es, no, y en YouTube, ¿cómo te está yendo? O Spotify, ¿cómo van los numeritos? Y yo creo que si uno tiene un poquito más de perspectiva, puede decidir mejor por dónde se va y por dónde no se va. Por ejemplo, personalmente, en el corto plazo hasta el mediano, a mí no me interesan los números de monetización de YouTube, por ejemplo. Yo estoy muy enfocado en mi construcción de marca, construcción de comunidad y ya tengo la forma de hacerlo sostenible en el tiempo sin esperar un cheque de YouTube. Y yo creo que cuando tú tienes bien claro lo que tú quieres, como tú dijiste, y para dónde tú vas, entonces tú defines mejor el modelo. Es así. Alvin, ¿qué cosas yo debo evitar para empezar un podcast? ¿Qué cosa debe evitar? Sí, al momento de empezar un podcast. Tener como una expectativa muy grande o una expectativa más grande de lo que es de crear un podcast. Por eso te digo, hay gente que se entusiasma, viene con una idea y va a hacer reel, y va a hacer edición, y le va a meter imágenes a los videos, y tiene como una superproducción en su cabeza. Claro. Pero hay que entender que YouTube funciona de una manera. Y hay un crecimiento que se debe de dar para que tanto el algoritmo como el que te consume realmente, no por el algoritmo, sino porque ha visto tu contenido, entienda. Okay. Entonces, esa alta expectativa es lo que muchas veces hace que la gente, pasado 4 o 5 episodios, ya pierda la motivación de hacer contenido. Y es lo que más yo puedo ver, cuando tienen esa gran expectativa. Okay. Ese es número 1. Número 2, no conocer nada del negocio de YouTube o de la generación de contenido. Aquí estamos hablando de YouTube, pero podemos hablar de Spotify y de las otras. Usted tiene que tener conocimiento básico, por lo menos, de cómo funciona una cámara para tú poder decir qué quiere o qué no quiere. Es lo que yo recomendaría. Claro. El tema de la edición, para saber qué tú quieres o qué no quieres. Cómo funciona YouTube. Cómo funciona la plataforma donde tú generas contenido. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, hay contenido que le pueden poner video, pero hay un tema de copyright. ¿Hasta qué punto tú puedes poner video? Correcto. Y esos son errores como típicos que uno ve dentro del día a día que hacen que la gente, tú sabes, pierda un poco el norte a nivel de creación de contenido. Buenísimo. Y hablando de perder el norte, también hay un tema con los temas. Por ejemplo, hay podcasts que hablan de todo y al final no hablan de nada, no crean comunidad. Porque como arrancan, graban y hoy entrevistan a un doctor y mañana a un mecánico y hoy vienen y hablan de política. Cuando no tienen un eje central a nivel de comunicación, también es difícil, digamos que crear esa comunidad y retener esa audiencia. ¿Qué tú crees de eso? A mí me ha pasado, no voy a mencionar nombres de canales, pero que hacen contenido de temas diferentes y muchas veces cuando yo busco el contenido, me pierdo. Eso puede funcionar, no digo que no. Okay. Hay cosas que sí pueden funcionar, pero todo depende de hasta qué punto. Por ejemplo, tú puedes tener secciones dentro de un canal de temas diferentes. Okay. Pero si tú, como César, hablas de todo, la gente va a decir de qué tú hablas. Pero si tú tienes una sección hoy de marketing y tienes dentro de tu canal otra sección que es de emprendimiento, la gente va a entender que tú manejas dos contenidos. El de emprendimiento, recomiendo que, por ejemplo, la portada sea diferente, que visualmente se pueda distinguir que una cosa y que otra, y más o menos ahí se puede manejar. Muy bien. Entonces, siempre hay una discusión de gente que tiene varios tipos de contenido, si abre un canal diferente o si lo hace todo en un mismo canal. Eso hay gente que le funciona, hay gente que no. Hay que ver la estructura también, porque yo te voy a decir una cosa. Gestionar un canal es un trabajo. Sí. Imagínate llevar 2 y 3. Yo creo que ahí se multiplica ya el esfuerzo humano para desarrollar eso. Sí, eso es un tema. Pero hay que ver qué tanto te funciona manejarlo separado. Nosotros una vez tuvimos una reunión con una agencia que trabaja todo el tema de YouTube, por ejemplo. Y ellos dicen, en YouTube hay que probar. Tú no puedes pensar que porque a aquel le funcionaste te va a funcionar. Bueno. Entonces, hay muchas cosas que tú tienes que probar a ver si te funciona. Y hay cosas que tú las vas a hacer la primera vez y no van a funcionar. Pero en el tiempo, si tú las haces 2 y 3 veces y ves qué tal o la aceptación de la gente, te va a dar el resultado. Puede ser que no. Claro. Pero puede ser que sí. Pero hay que probar independientemente. Buenísimo. Entonces, mira qué interesante. Hay que probar, pero también darle oportunidad a esa prueba de hacerlo varias veces consecutivamente para ver si realmente es que
no pegó a la primera, pero puede que a la quinta sí. Exacto. Y yo creo que puede ser interesante ese feedback para la audiencia, que a veces sube un video, no funcionó, no tuvo views y ya soltó todo. Y también hay contenido que tiene un ciclo de vida. Ok. Es decir, por ejemplo, muchas veces pasa que tú ves muchos canales haciendo lo mismo. No voy a mencionar, pero hacen lo mismo. Y llega un punto en el que ya la gente se cansa de ese tipo de contenido. Claro. Entonces ya eso perdió su vida útil. Ya hay que seguir y hacer otra cosa. Total. Yo creo que vi un video hace poco de que YouTube dejó de monetizar las bromas. Uh-huh. Y obviamente hubo una época, creo que los 2000 medianos, 15 a 20, que todos los canales eran broma. Y llegó un momento que ya tuvieron que dejarlo de hacerlo porque YouTube ya lo penalizó, vamos a decir, de una forma u otra. Es así. Pero la gente se engancha porque ve que a otro le funcionó. Ajá. Yo lo voy a hacer, entonces el otro también lo hace. Y la plataforma en un momento se satura de ese contenido. Que hay algo que sí funciona y es que eso yo tengo un contenido pendiente. Hay mucha gente que critica las portadas de Carlos Durán. Lo que hace Carlos Durán es una estrategia. Okay. Cuando alguien ve un contenido parecido a ese, le recomienda el de Carlos Durán porque visualmente y con el texto es similar. Okay. Entonces, eso tiene una vida útil. Muy bien. Y puede llegar un momento en el que ya todo el mundo haciendo lo mismo, ahí ya hay una curva donde ya la gente se desinteresa de ese contenido y ahí se pierde. Entonces, ahí no se puede caer. Buenísimo. Porque son contenidos que tienen un ciclo de vida y es muy corto. Claro. O sea que si yo, digamos que empiezo a emular, para no decir copiar, a emular las portadas de Alofoque. Yo comienzo a emularla porque le funcionan a él y yo quiero que me funcionen a mí, pero que también por asociación la gente entra a mi contenido porque como se parece en la portada, tal vez también quieren ver lo mío. Más o menos así que funciona. Visualmente sí. Visualmente. Pero está del contenido que tú vas a hacer. Claro. La portada te puede llamar la atención o el título te puede llamar la atención. Entonces, la portada tiene que ser coherente con el contenido. Totalmente. Porque si yo tengo una portada muy llamativa y después viene un podcast de una persona muy sobria, hablando bajito y no entrega el valor que prometió, entonces también le hace daño a la marca y al canal. Claro, porque la gente va a entender que tú lo estás engañando. Correcto. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es que el contenido se parezca, que no sea igual. Cada quien tiene su identidad. Estamos hablando de personas aquí dominicanas que hacen contenido similar, pero cada quien tiene su toque, independientemente de. Buenísimo. Eso es como el que hace un bizcocho. Cada quien le pone su toque y no todo el mundo se está copiando. Claro. Entonces, hay gente que cae dentro del fanatismo de, que se están copiando. Pero es que en casi todos los negocios es así. Totalmente. Todo el que hace reloj hace un reloj, pero cada quien le pone algo distintivo. Así es. Alvin, para mí el tema de sostenibilidad del podcast, sostenerlo en el tiempo, es algo que le duele a mucha gente. Sí. Mucha gente empieza y creo que hay una estadística que más del 80% cierra o tumba el podcast después del quinto o sexto episodio. Sí, algo así. Es como la media. Y eso es una estadística alarmante porque tantos podcasts salen en el mundo y solamente una fracción, obviamente mínima, se mantiene activo. Entonces, ¿cuáles cosas tú recomiendas para que un podcaster se mantenga activo según tu experiencia aquí en la cabina? Lo que te decía de tener un principio y un fin, de tener el tema claro. Hay también temas que, como lo dije anteriormente, que se desgastan. Crear, ver qué se puede, qué no se puede, probar. Y en ese tema de la constancia, yo sí les recomendaría a la gente que no sea tan incisivo con el tema de los views. Porque la gente cae en que, tú puedes tener un video viral y el video viral te va a volver loco. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un video de 100,000 views, por dar un número. Pero todos los otros cogen 1,000, 5,000 y así, o cogen 300. Entonces tú te vas a disasociar de lo que realmente está haciendo tu canal. Totalmente. Por un video. Entonces, eso es como la línea de todo lo que hemos hablado. Tener una planificación. Yo no conozco un negocio que tú hagas una vez a la semana que te deje un dinero para tú vivir tranquilo. Puede haberlo, pero eso no es lo común. Y YouTube entra ahí mismo. YouTube es un trabajo. Es un trabajo. Tú ves creadores de contenido que hacen contenido constante. Obviamente, hay una curva donde tú no ves el dinero, pero ya cuando tú sobrepasas esa curva, tú tienes que mantenerte constante porque ya eso es un trabajo. Entonces, si haciendo una recapitulación de todo, es un trabajo. A lo que hablamos anteriormente de la planificación, del objetivo, estamos hablando de que es como quien dice una empresa. Tú tienes que trabajar y todos los días, pensar todos los días en el contenido, sacar cosas
contenido diario. Si tú haces un podcast hoy y lo lanzas el lunes, hay un ciclo. Jaime tiene un video de eso en nuestro Instagram, por cierto. ¿Cuál es la Cabina Studios? La Cabina Studio. De cuál es el ciclo de un podcast. Si tú publicas un lunes, tú tienes que sacar reel lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para que haya una continuidad. El que no supo que se publicó el episodio un miércoles, lo pueda refrescar porque vio en Instagram algo, porque vio en TikTok algo. Entonces, es como tener una estructura de que esto es un negocio. Yo me estoy dedicando a un negocio que es YouTube y de creación de contenido y darle la formalidad que así amerita. Totalmente. Tú sabes que algo también que nos puede funcionar a los creadores de contenido que somos de negocio, no necesariamente de entretenimiento, es crear contenido atemporal o el famoso evergreen. Sí. Por ejemplo, algo que me ha gustado mucho con mi canal es que yo subo un video hoy, pero cuando me pongo a ver las estadísticas, los videos anteriores, los 20 que están antes que el de hoy, siguen generando views y siguen siendo relevantes. Porque son conversaciones, por ejemplo, esta conversación de hoy, creo que va a seguir siendo relevante de aquí a 5 años. Puede que cambien algunas cositas, sí, como todos los temas, pero todo el que escuche esta conversación en 5 años va a encontrar valor para empezar un podcast o un formato de contenido similar en 5 años. Entonces yo creo que eso puede ser un buen consejo para el que quiere crear contenido para generar cierta reputación y cierto nivel de ventas a través de lo que está creando. Sí, sí es de marca, sí. Hay canales que sí son de contenido diario, de tendencia, de cosas que pasan en el día a día. Y obviamente eso pierde vigencia en el tiempo. Pero tienden a explotar más rápido. Tienden a tener más views, tal vez, en el corto plazo. Tienen views en el corto plazo, pero se mueren muy rápido. Correcto. Mira, por ejemplo, hay un canal, perdón que te interrumpa, Quisqueya Live. Oye, Quisqueya Live es un canal que crea contenido muy atemporal porque lo que hace es contar historias y documentar la historia dominicana. Y ese contenido que él sube un video hoy y tal vez no le fue muy bien. Hubo un caso muy interesante. Yo que estoy en un grupo con Alex, que hay que traerlo al podcast. Oye, él sube un video y tuvo que borrarlo por un error y vuelve y lo sube. Y no tuvo el nivel de views que él quería. Pero al cabo de varios días, él vuelve y habla en el grupo y dice, señores, ya estoy más tranquilo porque, por suerte, mi canal funciona de una forma muy, digamos que atípica, si lo comparamos con otros canales, porque no tuvo muchos views al principio, pero después se disparó por la dinámica que tiene ya su comunidad dentro del canal. A nosotros nos pasó, nosotros producimos el podcast, Abriendo el Podcast. Ajá. Con Bian y Ricardo, lo recomiendo para el que le gusta el contenido de deporte, que entrevistaron a Marilady Paulino hace unos meses y en la semana y después de la carrera se disparó ese podcast que muchísima gente lo vio. Porque no perdía en ese momento, no perdía la relevancia. Sí, ya cuando ella se retire, puede ser que pierda lo que ella dijo en el tiempo. Claro. Porque ya ella va a estar en otro momento de su vida y posiblemente haya que hacer otra entrevista. Correcto. Pero muchas de las cosas que están ahí, yo entiendo que quedan y tú puedes contrastar lo que ella pensaba en ese momento a cómo ella piensa después del retiro. Es decir, que todavía puede mantener cierta vigencia. Y con el tema de la frecuencia de grabación, yo vengo aquí semanal, a veces vengo 2 o 3 veces a la semana, dependiendo, y he tratado de luchar con mi agenda y esa estructura de grabación. ¿Cuál es la frecuencia, por ejemplo, un podcast de una semana como el mío, la frecuencia de grabación que tú recomiendas para que sea saludable y sostenible en el tiempo? Yo lo recomiendo que se haga gradual en las posibilidades de la creación del contenido. Okay. Es decir, tú puedes empezar cada 15 días, después hacerlo semanal. Okay. Después 2 veces a la semana y después qué tal. Y tú lo vas probando. Muy bien. Porque si tú empiezas semanal, puede ser que en algún momento tú te desgastes y o no encuentres un invitado o no encuentres que hablar y así sucesivamente. Entonces, bajo el objetivo que hablamos anteriormente, ¿cuánta periodicidad? Ahora, si te digo, si tú haces un podcast semanal, es muy probable que tú no monetices eso en un corto plazo. Correcto. Porque tú estás generando contenido y eso es view. Y si tú nada más tienes un solo contenido, es una cantidad de view limitada. Versus alguien que haga contenido diario que suma 1,000 y a la semana, si trabajas 5 días, son 5,000. Claro. Versus uno que solamente lo haga una vez a la semana, son 1,000 views. Ahora, y va a aparecer alguien en los comentarios que va a decir, no, pero que fulanito crea un video al mes y se va viral, pero esos son casos excepcionales. No, son excepciones. Claro. O ya canales maduros que tienen un tiempo, correcto, que tienen una audiencia o que hacen contenido ya en alguna otra plataforma y están migrando a YouTube. Porque
todo una excepción. Pero el que esté empezando en YouTube hoy... Tiene que darle duro. Tiene que darle duro, lo que eso tiene un costo. Claro. Entonces, ahí hay un juego por eso el objetivo hay que tenerlo. Porque si tú no lo tienes claro, va a gastar dinero o te va a desmotivar. Claro. Y es como tú bien dices, esto es un proyecto, un negocio como cualquier otro. Sí. Tú tienes recursos en tu mano, tienes objetivos y tú tienes que gestionar esos recursos para conseguir esos objetivos. Tan sencillo como es. Es así. Entonces, lo que a veces uno le propone a la gente, que a veces es muy difícil, el contenido que tú haces en YouTube, tú tienes que reciclarlo. Es decir, tú no puedes ser únicamente youtuber. Tú tienes que ser youtuber, pero tener exposición en Instagram, en TikTok. Hay que distribuirlo. Y tú tienes que hacer contenido para toda esa plataforma. Tú puedes tener que el contenido madre sea en YouTube y todo lo que tú hablaste en YouTube, distribuirlo en las otras plataformas para que te ayuden. Correcto. O hacer contenido para las otras plataformas y traer esa comunidad a YouTube. Es decir, es un trabajo 360 que tiene que conectarse todo. Pero tú no puedes ser no sé si haya en Dominicana tantas personas que solamente se dedican a YouTube y ya, y solamente YouTube. Y eso sea lo único que tengan. Claro. Es decir, que tiene que ser un conjunto de plataformas que se apoyen una entre otras. Totalmente. Mira, por ejemplo, el caso de Quisqueya Live. Ellos son muy fuertes en YouTube. En Instagram también tienen una buena comunidad, pero tal vez no es su enfoque. Pero, aún así, cuando sacan un video de YouTube, el impulso de tal vez los primeros views y de anunciar que salió un nuevo video, también lo hace el Instagram. O sea que en cualquier caso, sea o no, digamos que tu fuerte, todas las plataformas, siempre es bueno combinarlas para que te ayuden a empujar los diferentes tipos y formatos de contenido. Eso es así. Alvin, para cerrar, y ya veo que vamos a tener otra conversación, porque de verdad este es un mundo bien amplio. Sí, sí. Y todavía faltan muchísimos temas que podemos profundizar para que nuestra audiencia aprenda y también se motive a crear este tipo de formatos de contenido. Porque, primero, yo soy fiel, digamos, testigo de que esto funciona. Primero, tienes que disfrutar de lo que hablábamos anteriormente. Si tú no te disfrutas este proceso, no es el formato para ti. No puede ser un proceso forzado. Pero si tú te lo disfrutas y aprendes a sacarle el valor, creo que puede ser una muy buena decisión invertir tiempo y recursos en la creación de contenido en formato podcast. Muchísimas gracias por esta conversación. Sé que va a ser de mucho valor, o está siendo, porque ya lo están viendo, de mucho valor para nuestra comunidad. Y motívense. Vengan, prueben el formato de contenido, vengan a la cabina. Aquí tenemos espacios. Esto no es anuncio, él no me está patrocinando, señores. No, pero de verdad, aquí tenemos todas las herramientas para poder, digamos que compartir ese mensaje que siempre tú has querido compartir. Yo me siento comodísimo en la cabina, por eso también te invito y aplaudo también el trabajo de Jaime, porque me he sentido como en mi casa creando este proyecto con ustedes. Así que muchísimas gracias. Tenemos que invitar a Jaime. Sí, Jaime viene para el próximo. Hay que tenerlo. Saludos, Jaime. ¿Cómo tú estás? Nada, Alvin. Seguimos. Señores, esto fue Digital Talks, el podcast. Suscríbete, comenta, comparte y vamos arriba.